Continuamos con la lección número 49 de Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24, lección 49. Y seguimos en la serie de David siendo preparado y ascendiendo hacia el trono. Cómo Saúl va disminuyendo, porque ha sido, en un sentido, él abandonó a Dios, no tomó en serio su fe, los mandamientos de Dios, más se preocupó en su imagen, en su orgullo, en establecerse, en cuidar su poder, como lo hemos venido estudiando, y en hacer lo que a él más le convenía. Entonces él va descendiendo del trono y David va ascendiendo al trono. Y hoy vamos a continuar viendo este perseguimiento hacia David y huida de David, ¿no? En este enredo que vemos en la vida de Saúl que propicia sobre David. La semana pasada vimos en David en el desierto y hablamos un poquito sobre los desiertos de nuestras vidas, pero hoy este capítulo nos muestra el corazón del rey David. Podemos leer los salmos de David y entendemos el corazón del rey David, pero por su actuar de este capítulo que vamos a ver características de un líder, Y quizás unos digan, bueno, yo no soy líder, no se aplica. Podemos decir que estas son características de todo, debería de ser características de un creyente, de un cristiano, que en los momentos difíciles y de prueba, el cómo actúa uno es lo que muestra y marca nuestra fe. ¿Okay? En momentos difíciles, el cómo actuamos en esos momentos difíciles es preciso para que indique y manifieste si tenemos fe o no tenemos fe, y si la tenemos, qué tipo de fe la tenemos. Pero ya que estamos hablando del rey David, quiero hablar sobre las características de un líder, que se aplica a las características de un cristiano. Y en este capítulo, en mi meditación, he encontrado por lo menos 10 que podemos sacar, 10 características. Y en todo esto, el enfoque principal es que recuerden que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y podemos decir que un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre sujeto a Dios. O una persona que es de acuerdo o conforme al corazón de Dios es una persona que se sujeta a Dios en obediencia, en lealtad, en confianza. Y eso es lo que vemos acá de David. Leamos entonces el capítulo 24 de Primera de Samuel. Y solamente voy a leer la primera parte, versículos del 1 al 7. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, recuerden que Dios no lo entregó a David en sus manos y usó este evento de los filisteos que invadieron territorio de los judíos de Israel para saquear, como lo hacían, para robar, etc. Dios usó este evento para que Saúl se percatara de que tenía que ir como rey a defender a su pueblo, y así lo libró a David de manos de Saúl. Eso es lo que vimos en el capítulo anterior. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es él ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl,
Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Hasta ahí vamos a ver hoy. Hemos visto en esta breve narración que David perdona la vida a Saúl, ¿no? Es lo que se nos está narrando. Ahora, Saúl, en su terquedad y compulsión y control de cazar a David como un león queriendo cazar a su presa, después de terminar de perseguir a los filisteos o de tirarlos hacia afuera de su territorio, regresó para agarrar a David. ¿Okay? Su perspectiva estaba: a este lo tengo que agarrar y a este lo tengo que exterminar. Y acá vemos que el enemigo, como Saúl en el caso de David, el enemigo siempre va a ser persistente. ¿Okay? Este es el caso en donde hay una persistencia en el ataque y en querer hacer daño. Y cuando uno lee los salmos de David, ahí también leemos repetidamente que David pide socorro, auxilio, y que se han levantado para devorarlo. Usa unas imágenes de caza. Bueno, era un pastor de ovejas, tenía todas estas imágenes muy presentes, pero usa imágenes donde animales depredadores de caza que yacían o se ocultaban para agarrar a las ovejas o a los animales indefensos, tomaban su tiempo y persistían con tal de agarrar a su víctima. Y David dice: yo me siento así, como una oveja desvalida, donde mis enemigos no se rinden hasta que no me devoren. Eso lo leemos en sus salmos, y vemos entonces que sí, el enemigo va a persistir de alguna otra manera para devorarnos. Pedro lo dice de otra manera. El apóstol Pedro dice que estemos siempre alerta, que no nos durmamos, estemos alertas, firmes, ceñidos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Algo así como Saúl pendiente de David. Cuanto más nos acerquemos a Dios, más nos van a querer devorar. Más se hace difícil el seguir a Cristo. Más limitaciones se van a poner en el camino para que nosotros tiremos la toalla o busquemos otra manera más fácil, más conveniente de servirles. Tenemos que tener cuidado y leer las escrituras en su contexto completo. Así que sí tenemos un enemigo. Nuestro enemigo no es carnal, pero es espiritual, huestes, potestades, como lo habla Pablo en Efesios capítulo 6, y como lo dice Pedro, está pendiente a ver cuándo nos devora. Está pendiente a ver cuándo nos ataca. Esto lo vemos narrado en la vida de David. Se menciona otro desierto de Engedi. Y este desierto corre hacia el oeste desde el Mar Muerto. Y todavía cuando uno lo visita puede ver que fluye por un cañón. Hay un cañón ahí. Y Engedi es conocido como un pequeño paraíso, oasis en medio del desierto, porque tiene cascadas, vegetación. Parece un paraíso tropical en medio de un desierto, un oasis. Eso es Engedi. Y también es conocido porque tiene numerosas cuevas que salpican las colinas, que están alrededor de las colinas. Así que era un lugar preciso para que David también se escondiera. Había mucha agua, mucha vida salvaje, muchas cuevas y posiciones defensivas. Bueno, Saúl llega exactamente a ese punto sin saber que David estaba ahí, en la cueva, con sus hombres. Se nos dice que, se nos habla, y cuando llegó a un redil de ovejas. Así que había una cueva grande, porque antiguamente los pastores, cuando guardaban a las ovejas, se metían en cuevas. Era la manera de encerrarlas para que no corran peligro durante la noche o durante ciertas épocas. Y dice que si habían 600 hombres con David metido en esa cueva, se pueden imaginar lo grande que era la cueva. Que no era una cueva chiquitita, no era un hueco, era
una cueva grande para que David se pueda esconder y para que hayan ovejas alrededor siendo apacentadas, sobreentendiendo que de noche iban a pasar en la cueva. Bueno, nos indica el texto que Saúl entra para cubrirse los pies, ¿ok? Y esa es una manera de hablar en decir para ir al baño, para hacer sus necesidades, ¿ok? Así que la Biblia, como libro real que es, no estamos leyendo fantasía ni cosas místicas, como libro real que es, narrando acerca de gente real, nos describe a Saúl atendiendo a sus necesidades personales, ¿ok? Pero algo tan básico y común como ir al baño puede ser arreglado y programado por Dios. Y acá vemos la soberanía que dirige Dios los eventos, ¿no? Hacia un fin, Dios dirigiendo los eventos. ¿Okay? Saúl quizás no tendría ni idea a lo que se estaba exponiendo, porque si no, no hubiera entrado, pero dice que entra solo a la cueva, solo, y adentro David con 600 hombres. Es el trama. ¿Okay? ¡Qué oportunidad! Sus soldados, sus guardaespaldas, todos estaban fuera de la cueva porque el rey tenía que atender a sus necesidades, no iban a entrar con él. Ahora, los hombres de David es donde ellos ven la oportunidad cuando el rey entra. Y claro, ¿cuáles son las probabilidades, no? Uno diría, qué casualidad, justo ahora. ¿Cuáles son las probabilidades que en la cueva que Saúl escoge para ir al baño, ahí estaba David escondido? No había coincidencia, era Dios, y ahora vamos a ver a David, su corazón siendo probado, en una cueva, en la oscuridad, donde tiene el apoyo de todos sus hombres y de nadie más. ¿Cómo va a actuar David? ¿Cómo actuaríamos nosotros? Y acá entonces David nos va a demostrar, versículo 4 al 7, que su corazón estaba consagrado a Dios. Ok, los hombres de David, emocionados por la oportunidad y el regalo divino, la providencia divina, le dijeron a David, Dios lo ha entregado a tu enemigo en tu mano. Ahora es David. Manos a la obra. ¿Cómo responde David? David se levanta, calladamente corta la orilla del manto de Saúl. ¿Ok? Ahora, esto es interesante porque dice calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Lo más seguro es que Saúl, para ir al baño, quizás se quitó el manto para poder hacer de sus necesidades y quizás lo dejó en una esquina y ahí donde lo corta. Puede ser eso el caso, para que Saúl no se dé cuenta que esté tan cerquita a él cortándole el manto, ¿no? Obviamente, se hubiera dado cuenta. Pero acá David dice que como que se siente mal. Se turba, está mal hecho. Y es donde él decidió perdonarle la vida a Saúl, porque ha podido tomarla. Le perdona la vida, porque la promesa de Dios hacia David era que David iba a heredar el trono de Israel. Eso es lo que Dios le había prometido a David. Saúl se había interpuesto en esa promesa, se había puesto en medio para que no se cumpla. Pero David, si confiaba en Dios, sabía que Dios era poderoso para poder encargarse él mismo de Saúl y no él tomar cartas en sus propias manos. Así que David tenía que elegir en este momento cuando le corta el manto, hago la voluntad de Dios como que es mi derecho y deber porque yo soy el rey ya ungido ya 17 años atrás, o confío que Dios me va a sentar en ese trono porque Dios lo dijo y Él lo va a hacer a su manera. ¿Cuál es lo que voy a hacer? Difícil la situación. Entonces David quería que la promesa se cumpliese, pero él se negó a tratar de cumplirla a través de su propia desobediencia. Esto es muy importante, porque tenemos casos en la Biblia donde quieren que la promesa se cumpla, pero desobedecen. ¿Recuerdan a Abraham y Sara?
y después viene Agar, entra Agar. Ujú. Ellos sabían que Dios les había dado la promesa de un hijo, que Dios es fiel, pero Dios se demoraba y ellos estaban ancianos, ya como muertos, nos dice el texto. Y Sara dice, toma mi sierva, tendré hijos a través de ella. David ha podido hacer eso. Ujú. Entonces, Abraham y Sara trataron de cumplir la promesa de Dios desobedeciendo y no esperando. Y David entonces estaba en esta Disyuntiva. ¿qué se hace? Ahora, hay algo que a mí me causa, y acá podemos hablar mucho. Miren conmigo, el versículo 5 dice que David se turbó el corazón porque había cortado el manto de Saúl. Ahora, la importancia de lo que Saúl representaba acá, la oficina, el cargo que ocupa la persona, es muy importante ante los ojos de Dios, ya sea el cargo de rey, ya sea el cargo de sacerdote, ya sea el cargo, digamos, de pastor, o ya sea el cargo de esposo, cabeza espiritual del hogar. El cargo, o sea, ese título que Dios ha dado a estas personas, sin importar el carácter, el mal carácter, la mala conducta, la desobediencia, eso es lo que David respetó de Saúl. Saúl no se merecía ser el rey, Dios ya lo había desechado. Saúl no se merecía el respeto de David ni de sus soldados, porque había intentado matar injustamente a David. David ha podido tomar cartas en el asunto y decir, me vengo o hago justicia. Y punto, se acabó. Él me está matando, me estoy defendiendo. Esta es defensa personal. Pero la importancia de la oficina del rey hace que la autoridad, lo que es el rey, hace que David se someta y respete esa oficina, ese título. Y por eso le perdona la vida, más que lo que era Saúl. No se trataba de Saúl, sino lo que ese cargo simbolizaba, rey de Israel. Ahora, algunas veces, esto es importante porque tenemos en la palabra del Señor, y quizás no nos guste mucho, pero como creyentes somos llamados a someternos y respetar ciertos cargos que el Señor ha instalado. No estamos bajo una teocracia, así que no tenemos sacerdotes ni reyes, una monarquía como la tenía Israel, pero cuando venimos al Nuevo Testamento tenemos líderes que el Señor ha puesto en su iglesia, por ejemplo, tenemos obispos, pastores, maestros, y se nos pide, obviamente hay requisitos para aquellas personas de integridad, de conducta, de carácter, como de ser su carácter cristiano, pero el respeto que merecen es esos títulos. Somos llamados a someternos, a respetar. El título de esposo. No vemos a nuestros maridos como que lleva un cargo en el hogar, es papá, es esposo, es padre. Pero cuando la Biblia le da, lo llama cabeza espiritual, ese es un título especial que conlleva responsabilidad en ese título, respeto, y a eso se nos llama a las mujeres a someternos, a ese título. Mi marido es un hipócrita, mi marido es un terco, mi marido es un bruto, mi marido es así. Lo mismo ha podido decir David de Saúl, pero él dice, Dios no quiera que yo peque contra lo que eso representaba. ¿Ven cómo la palabra del Señor nos hace? Porque nosotros vemos a la gente. La gente es mala, desdichosa, no se merece. Pero cuando se trata de oficinas o cargos, ya el asunto cambia y somos llamados a respetar y a someternos a lo que eso representa. Y en el caso de nuestros maridos, la esposa es llamada a respetar ese cargo, ese título, eso es lo que representa ante Dios, esa cabeza espiritual que Dios lo quiso así, y someternos, por más malo, cruel que sea. Y muchas veces, acá podemos hablar de otros temas, ¿no? No hablando tema de abuso ni de eso, pero muchas veces porque vemos la debilidad o la pecaminosidad de la persona, decimos, no se merece mi esposo que yo le respete, no se merece que yo me someta a él. Pero no es a él, es al título al que Dios le ha dado a él. No sé si me entienden. A eso somos llamados a someternos y a obedecer. Y eso cambia nuestra perspectiva. ¿Okay? Ahora,
Regresando a David, al no tocar a Saúl, estaba afirmando que Dios cumplirá sus promesas y lo hará a su manera y lo hará en su tiempo, ¿no? En su tiempo. Dios lo hará a su manera y en su tiempo. Necesitamos ser como nuestro Señor Jesucristo, que cuando Satanás lo tentó y le dijo, todo esto te daré, en una de las tentaciones, Lucas capítulo 4, 5 al 8, o Mateo capítulo 4, o sea, de ganarse el mundo a expensas de desobedecer al Padre. Obtener resultados a expensas de desobedecer a Dios. Y eso es lo que no debemos de hacer. Es que van a dar nosotros decimos, o hacemos la pregunta, ¿justifican los medios el fin? Si el fin es bueno, entonces no importa cómo nos comportemos. La Biblia dice, no. Los medios sí importan. Para Dios los medios importan. Y si el final es malo, Dios se encargará con tal de que nosotros seamos obedientes y fieles en la manera en cómo procedemos. Procedemos, correcto. Ok, entonces esperamos en el Señor con oración y súplica, esperamos su dirección en su voluntad, esperamos con paciencia y sumisión, buscando su mano que nos dirija, ¿no? Entonces David estaba decidido que cuando él se siente en el trono de Israel, no iba a ser porque él sacó a Saúl del camino, sino porque Dios lo sacó. ¿Ven la diferencia? ¿Okay? Dios lo sacó. También vemos el corazón de David, que no acumuló amargura ni ira hacia Saúl. Él ha podido estar bien resentido con su suegro, porque era su suegro, en fin. No solamente le hizo la vida imposible, pero le dio su esposa a otro hombre. Le negó primero a la primera mujer y la que le dio se lo dio a otro hombre. Así que David ha podido estar resentido. Nosotros nos resentimos porque la gente no nos invita un vaso de agua cuando vamos a su casa. Nos resentimos por cosas estúpidas. Nos resentimos porque nos dieron menos arroz que al hermano que está al costado. ¿En serio? ¿En serio? Por eso nos resentimos. O porque no nos saludaron. O porque no vino y no se sentó a mi lado. Y nos resentimos por estupideces. Acá David tenía razón para estar resentido con su suegro, que lo estaba persiguiendo para matarlo, le había quitado a su esposa, le había dado una mala imagen a Israel, ante el pueblo de Israel, y qué oportunidad para vengarme. Y David no tenía amargura ni ira hacia Saúl. Después vamos a ver cómo él responde. ¿Okay? Incluso cuando Saúl hizo que la vida de David fuera realmente miserable por los salmos que leemos, David siguió llevándolo a Dios y recibió esa limpieza que solamente Dios nos da del dolor, la amargura, la ira. Dios nos puede limpiar de eso. Así que si hay algo que nos molesta, que estamos hartos de, en vez de centrarnos en la injusticia del otro hacia uno, como David ha podido hacerlo, centrémonos en, ¿qué es lo que sale de mi corazón? Porque del corazón salen los malos deseos. Entonces, si de mi corazón está saliendo amargura, ira, venganza, dolor, eso yo necesito arreglar con Dios. Eso sí soy responsable delante de Dios. Rencor, celos, ira, todo eso lo llevo delante de Dios. Y saben que la gente que se interpone en nuestro camino o que se comporta como enemigos nuestros, nos ayudan en un sentido, nos sirven de espejo para vernos realmente qué es lo que sale de nosotros. Con la gente que nos llevamos bien, no sale nada malo, sale rico, gozo, paz, la pasamos chévere, un tiempo cálido, pero con aquellos que nos llevan la contraria, con aquellos que se levantan para menospreciarnos aún, detecta qué sale de tu corazón. Y con eso trata, no con la actitud del otro, puedes orar y pedir por el otro, pero detecta qué es lo que sale de tu corazón, porque entonces ahí podemos hacer lo que hace David. Los salmos nos ayudan. El primer principio, entonces, voy a compartir solamente dos.
El primer principio de las características de un líder, David, conforme al corazón de Dios, o podemos decir un creyente conforme al corazón de Dios es, primero, un líder o un creyente no guarda rencor ni amargura. ¿Okay? Empezando con los líderes. Un líder no debería de guardar rencor y amargura. Y si lo guardan, debemos entonces ponernos a cuenta con Dios. ¿Okay? ¿Qué oportunidad para David de matarlo y librarse de Saúl? Pero no lo hizo. Se nos dice que el corazón de David se turbó. Le preguntamos por qué. Porque cortar el manto del rey era un símbolo de la autoridad de Saúl. El manto era un símbolo de la autoridad del rey Saúl. Y David se sintió mal porque se sintió que estaba cortando algo del rey. Estaba atentando contra el rey. ¿Ok? David se sintió mal. Algo contra la autoridad designada por Dios. Saúl. Y vamos a ver más adelante cuando David habla con Saúl en ese diálogo que tiene, cómo él se abre y se manifiesta. El segundo punto, y ahí pues vamos a terminar, es un líder que se turba ante la oportunidad de venganza. O sea, un líder conforme al corazón de Dios es uno que se turba ante la oportunidad de venganza. Cuando tiene esa oportunidad de al fin te agarré, se debe turbar. Para eso sí, no para hacer las cosas bien, sino cuando quiere vengarse y hacer las cosas mal, debe de haber una turbación en su corazón, una confusión. No, así no debe de ser. ¿Ok? Vamos a seguir más adelante estudiando porque los hombres de David vieron la oportunidad. Los hombres de David. Recuerden que eran 600, ¿ah? Y David entonces no solamente se abstuvo de vengarse contra Saúl, sino que refrenó a sus hombres. ¿Ven ahí eso? Muchas personas o muchos líderes quizás dirían en una situación así, se comportarían tipo Pilato, ¿no? Lavarse las manos. Bueno, yo no puedo matar al rey, no me corresponde, pero fulano tú sí puedes. Y se vengan a través de terceras personas. Mucha gente, muchos líderes han hecho eso, ¿no? Están haciendo lo que no deben a través de terceros. Pero David no hizo eso, más bien contuvo a sus hombres y dice con sus palabras. Así que las palabras de David fueron poderosas, fueron humildes, fueron tiernas, convincentes, para que sus hombres quedaran convencidos que no era la manera de ir, ¿no? No era la manera de ir. Y en esta vivencia podemos conocer un poquito más el corazón de David. Y el tercer punto es un buen líder o un líder, estamos viendo características de un líder conforme al corazón de Dios, sabe restringir no solo a sí mismo, se sabe restringir, pero los impulsos de otros. Ayuda a los que están bajo su autoridad a no errar, no los empuja, no los motiva, no los estimula a que hagan mal, pero sabe con sabias palabras cómo restringir los impulsos de otros. Que no solamente su propio impulso, su propia voluntad, pero sabe influenciar de que otros no hagan lo que no deben de hacer. Entonces, hoy hemos visto 3 características de un buen líder. Hemos llegado solamente hasta el versículo 7. La próxima vez que nos reunamos vamos a ver versículo 8 al final, porque vamos a ver este diálogo entre David y Saúl. Y es el último diálogo que tienen ambos. La última vez que se van a ver, David y Saúl. Se van a despedir de acá. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y seguimos con el tema de características de un líder conforme al corazón de Dios. Voy a parar entonces para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Preguntas y comentarios, testimonios que compartimos. Y así continuaremos la próxima semana.